Entramos de final de la gestión de Martín Piaggio, de su segunda gestión. Estamos en la vieja terminal. Gracias, Martín, por haber venido y por compartir estos minutos que vamos a empezar a recorrer ahora. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias, Eva. Gracias por la invitación y para mí un placer, como siempre. Bueno, hicimos varias de estas notas a lo largo de tus 8 años como intendente. Estuvimos en distintos puntos de la ciudad. Esta es la última de las obras que quedan de tu gestión. ¿Sentís que tiene algo en particular? Sí, bueno, recién antes de comenzar recordábamos que fuimos pasando quizá por haciendo entrevistas en diferentes obras que ya quedaron como dentro en el imaginario colectivo, como dentro de de las conquistas que la ciudadanía tuvo en materia de intervención del espacio público. Esta particularmente, lo he contado varias veces, representa algo importante porque del 2019 a esta fecha, o sea, lo que sería el segundo periodo nuestro, que representaba grandes desafíos, empezamos a tomar algunas decisiones que para nosotros eran verdaderamente proyectar la ciudad a largo plazo o a mediano o largo plazo, y en el contexto fundamentalmente de crisis económica, ¿no? Entonces intentar siempre de sobremanera que el Estado local pudiese participar en algunas decisiones que generen un contexto más saludable, ¿no? Un motor y que genere oportunidades y posibilidades de laburo. Y ahí fue que la recuperación del gran predio del frigorífico con su mercado adentro, apuntado sobre todo a un sector de la población, pequeños productores y demás, un modelo de producción en general, el mercado del Munilla también, dándole la posibilidad a múltiples pequeños comerciantes que querían despegar en un lugar, un hito en términos de desarrollo urbanístico, porque potenciaba también turísticamente una hermosa zona que es la cabecera de la Costanera del Tiempo. Y después los otros dos eran también, recuperando un edificio histórico, para mí tiene mucho que ver también en un componente emocional esta vieja terminal, que fue el mercado de la terminal, el primer mercado que tuvo Gualeguaychú. Estuvimos haciendo un repaso histórico en épocas del gobierno de Urquiza en la provincia de Entre Ríos. Definen también por ley que se iba a llevar adelante acá un mercado común que a todos los que producían diferentes cuestiones vinculadas a los alimentos, en general la producción primaria de Gualeguaychú todavía no tenía un mercado concentrador, hablo ahí por el 1870 aproximadamente. Y deciden que era en este lugar y que iba a ser bajo el desarrollo primero de un privado y luego iba a quedar controlado por el municipio y unos 20 años más o menos de concesión. Y también en particular porque en la investigación surgió que el primero de los Piaggios que vino para Gualeguaychú, un italiano, Esteban Piaggio justamente, mirá, es 6 generaciones para arriba mío, participa de los ciudadanos que estaban vinculados a lo comercial y demás. Ellos tuvieron varios rubros de lo comercial, después devino como su gran oficio fue la carpintería. Participó también de cuando se formó esto, ¿no? El primer mercado. Después ya mucho más adentrados en el tiempo, el gobernador Maya, el gobernador de Gualeguaychú, Maya en Entre Ríos, define que se construyera acá este mismo edificio en el que estamos, ¿no es cierto? Se recuperó todo ese valor que ahí por el 1946, 47, por ahí está el tema, se abren las puertas finalmente de este lugar y que después ya en la década del 60 una parte se la deja a Gualeguaychú a la terminal, ¿no es cierto? Para mí tiene mucho valor porque empezó a generar otro lugar más para descentralizar las ofertas que Gualeguaychú tiene en materia comercial y turística. Le permite a varios comerciantes hacer un despegue. Eso genera laburo, más actividad comercial, más posibilidades de empleo directos o indirectos. Para mí tiene mucho que ver quizá con la filosofía del proyecto político, ¿no? Hay una valoración incluso de la oposición de estos 8 años muy fuerte de lo que es la recuperación de espacios públicos y de lo linda que está la ciudad. Y hay una crítica recurrente sobre la relación público-privada, ¿no? El Estado
y sus vínculos con el privado, como si el Estado tuviese que estar presente en todo y que, me imagino, o lo hemos charlado, en realidad lo ves de otra manera, por ahí este puede ser un ejemplo, porque acá está la mano del Estado y hay privados alrededor. ¿Qué ves de todo eso, de estos 8 años, de cómo ha sido tu vínculo con el privado? A ver, lo hemos analizado. A ver, yo creo que lo que quedó muy en claro es que nuestro proyecto político ofrece, ¿no?, en la visión una ciudad participativa, ¿no es cierto? Y para generar ámbitos de participación tiene que haber reglas claras, y lo que más ha hecho la gestión nuestra es definir reglas en las cuales se puedan participar. Por ejemplo, en este tema, la cooperación público-privada. Ejemplos de estos sobran, de cómo pudimos interaccionar con el privado, potenciando un Estado presente, pero fundamentalmente la definición, digo, para aquellos que reducen por ahí el tema, no, el privado tiene que estar más libre, el Estado no tiene que participar tanto, unos tienen una visión más en la época actual, ¿no es cierto?, que volvió a estar en discusión el rol del Estado. Yo creo en un Estado que participa inteligentemente y hace que con los recursos que tiene potencie la posibilidad y las oportunidades para la gente en general, pero no un Estado que se retrae chiquitito y que deja solamente que el privado se las rebusque o se las arregle como quiera. Primero, porque en realidad todos los sectores privados, la palabra sector privado es muy difícil, ¿no es cierto?, de promediarla, ¿no? Y los sectores privados... Sí, ahí adentro hay de todo. Hay de todo, ¿no? Y tenés sectores muy pudientes que pueden verdaderamente por sí solos producir, generar movimiento en el capital y generar evidentemente trabajo, y después tenés muchísimos otros sectores que necesitan un acompañamiento, una guía, una potenciación de lo que quieren hacer y que también eso genere laburo. Y después tenés un amplio sector de la sociedad que es un sector privado y necesita muchísimo más el acompañamiento. Por eso siempre lo que define más el modelo de gobierno o la interpretación del modelo de cómo gobernar es participar. Miren, Sebastián, generamos convenios de participación y articulación, les diría, con todos los organismos, con todas las instituciones intermedias, trabajo mancomunado desde lo más chiquitito hasta lo más grande, pero sí quizá para aquel que opina diferente o tiene, con todo respeto siempre lo digo, tiene otra visión de cómo llevar adelante un municipio, quizá ahí pueda estar el contraste. Nosotros creemos en un Estado que participa, que es activo, que siempre va para adelante, que tiende... Es decir, vos no ves en tu vínculo con el privado, digo, en tu vínculo en nombre del Estado durante estos 8 años, que haya habido palos en la rueda, ni malos entendidos. No, a ver, los 8 años son muy largos, ¿no es cierto? Y existe de todo tipo de situaciones. Primó inmensamente las coincidencias para poder hacer. Vos mismo lo dijiste, mira, esto puede ser un ejemplo. Bueno, yo puedo contar muchas y muchas situaciones de este tipo de grandes coincidencias. Ahora bien, también hay momentos que no coincidís con algún sector más grande, más pequeño, y eso hace que quizá las relaciones en algún momento puedan ser de contraste más que de encuentro. La tensión con Codego en algún momento de tu gestión, que se dio hace ya algunos años, digamos, ¿sentís que pagaste un costo más alto de lo que por ahí realmente fue ese episodio? Digamos, que eso por ahí sirvió para que desde sectores de la oposición o de, no sé, el empresariado se pueda hablar de diferencias con el Estado a partir de un conflicto puntual. Y a veces situaciones como esa, que fueron muy concretas, van armando, ¿no es cierto?, una bola que evidentemente a algún que otro pícaro le conviene más, ¿no es cierto?, y quieren generar una división que en la práctica quizá no había, menos con ese conjunto enorme de instituciones. Ahora, siempre dije algo muy claro, miren, lo vengo diciendo a esto desde hace muchísimos años antes de ser intendente. Ojo que también en Gualeguaychú y en cualquier parte del mundo, atrás de las instituciones hipotéticamente neutras, existen dirigentes con tendencias políticas adentro, ¿no es cierto?, o intereses también particulares.
Y la CODEGU no es la excepción. Nosotros hemos visto integrantes de la CODEGU que de la noche a la mañana pasan a integrar fuerzas políticas, ¿no es cierto? O integrantes de fuerzas políticas que después pasan a ser parte de alguna institución intermedia. Y por eso digo, esa no es la crítica. Ahora lo que hago sí es intentando poner astucia, es que todo el mundo vea las cosas como son. La discusión, no, y a ver, entendamos entonces qué discutimos. Eso es lo que yo siempre digo. Miren, particularmente con la Corporación del Desarrollo, yo arranqué con un entusiasmo bárbaro de poder laburar muchos temas en común. Ahí me tocaba particularmente que la encargada era Lorena Rosogaray y Santiago Irigoyen, de vincularnos con esa institución, como me pasa con cada uno del equipo que tenía instituciones para ir llevando adelante su área, ¿no? Su área de gobierno. Y siempre lo que quisimos hacer es que el trabajo fuera articulado. Y si recordás, en algún momento un tema era discutir por los fondos que el municipio le aportaba a la CODEGU, ¿no es cierto?, para generar la promoción industrial y el desarrollo económico que yo les había contado a todo el mundo, que quería que la municipalidad participara como correspondía, lógicamente, de la utilización de ese fondo que era competencia de la municipalidad. Y a partir de ahí hice un estudio muy pormenorizado de lo que pasaba para generar un complemento, ¿no es cierto?, y que después no dijésemos ante los escasos resultados. Siempre hay una tendencia a decir, bueno, entonces la culpa la tiene el Estado. Por lo que falta, la culpa la tiene el Estado. Entonces yo dije, miren, yo no quiero que en promoción, desarrollo industrial, desarrollo económico, como puede ser esto, generación de empleo, el Estado municipal sea un Estado ausente y le delegue quizá el 100% del esfuerzo y del sacrificio, se lo delegue a una institución o a un sector privado. Me parece que en realidad nadie quería eso. Nuestro proyecto político vino a revertir esa relación, ¿no es cierto? Y después tuvimos, según las personalidades que van adentro, a veces trabajás más coordinadamente, a veces te cuesta un poquito más, siempre muy, muy en claro, miren. Y después la institución también, lógicamente, de ese lado tiene que hacerse cargo de los posicionamientos a veces políticos que tiene, por eso siempre dije, siempre tenemos que tener cuidado dentro de cada institución, que se presenta con una neutralidad, quizá el 99% opera de muy buena fe para contribuir a la sociedad, para contribuir a la institución, y por ahí tenés algunos dirigentes un poco más vinculados con lo partidario que tienen intereses de tipo político, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo presente, no porque no pueda ocurrir, sino porque lo que hay que hacer es blanquear la situación, ¿no es cierto? Te llevo bastante más atrás en el tiempo. Poco después de asumir tu primera gestión, aquellos famosos 200 y pico de votos y una intendencia, no digo que arrancó débil, pero sí que arrancó con los votos justos, vos tenés un conflicto muy fuerte con la rotura de un caño maestro de agua. Sí. Te voy a contar algo que nunca charlamos, pero alguien de la política muy experimentado me dijo, esto es debut y despedida de Piaggio, no se puede reponer de este conflicto. Años después vinieron las elecciones del 65%. ¿Sentiste la debilidad en esa primera parte de tu gestión? ¿Te sentiste, a ver, es muy raro que una intendencia se caiga, pero digo, ¿te sentiste muy condicionado? ¿Pensaste cómo vamos a hacer para sobrellevar todo este tiempo? ¿Te viste afuera en algún momento? Sí, a ver, afuera no, pero el primer año de gestión fue un año muy difícil, evidentemente porque no solo el resultado, ¿no? Sino porque teníamos también un poco como el nacimiento también, o estábamos queriendo parir un nuevo momento en la política, ¿no? Por lo menos desde lo partidario, veníamos de un proceso de discusión interna muy grande en nuestro partido, puertas adentro. Eso era fuerte y bueno, y todo proceso que un poco nace después de eso podía tener una suerte de debilidades, ¿no? Si se lo ve desde ahí. Y también un equipo sumamente joven y veníamos la gran mayoría de otras actividades, de otras cosas que quizá no tenían que ver estrictamente con las disputas político-partidarias y el gobierno en sí. Entonces, bueno, también ese fue quizá el motor de comprometer un equipo 100%, absolutamente dejarlo todo por esta gran causa,
Se cocinó quizá o maduró mucho más rápido todo el proceso debido a esa debilidad, como decías vos, quizá inicial. En ese momento por ahí no lo percibíamos tanto, ¿no? Nosotros desde adentro. Hay un cierto, también puede haber un cierto rasgo de inconsciencia de una generación más joven. Sí, sí, claramente. Sí, o inconsciencia, había muchas ganas de hacer y de hacer y hacer, y quizás no recalábamos tanto en, bueno, lo complejo que siempre es gobernar en general, ¿no es cierto? Una ciudad tan exigente como es Gualeguaychú también, que pide, y cuanto más haces, más el pueblo se empodera, se moviliza y quiere más, que eso es lo lindo, lo apasionante de una ciudad como esta, ¿no? Pero sí, ahí hubo muchos momentos críticos, y el de la rotura del caño y 9 días con la gran mayoría de los sectores sin agua de red, con más de 35 puntos de abastecimiento. Estábamos de día, de tarde, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, asistiendo en todo el equipo de gobierno, más gran parte de la sociedad civil, las instituciones que ayudaban a que le diéramos agua a la gente, y pudimos sobrepasar toda esa etapa. Y siempre digo, ¿no? Durante el compromiso grande que hubo durante los 8 años hizo que, bueno, ante esas crisis igual, más otras olas de calor que vinieron, hubo una muy tremenda que fue hace 2 años, sí, que se acuerdan, Gualeguaychú, lugar más caliente de la Argentina durante una semana, y Argentina estaba entre los puntos más calientes. El verano pasado, ¿no fue? El verano pasado, exacto. Sí. Ese fue el más bravo de todo, me parece a mí. Y yo creo que también forjó mucho la templanza del equipo. Un equipo que no bajaba los brazos ni ante las peores circunstancias. No es lo mismo una gestión de 7 años, que vos por ahí, para bien y para mal, para el que le gustó la gestión y para el que no, ya la ciudad sabe quién sos vos y cuál es la gestión. Pero ese arranque me imagino que debe haber sido muy complejo, porque había un cuestionamiento muy fuerte, porque había un enojo muy fuerte, porque había una gran parte de la ciudad, como decías vos, que más de una semana no tuvo agua. Pero bueno, yo creo que sí. ¿Cómo resolverlo? Son difíciles los momentos, pero bueno, también la gente, ante cada conflicto o situación difícil que va pasando la ciudadanía, miren que esta la podemos contar como un hecho muy específico, ¿no? Muy particular. Se rompió un caño maestro que tenía añares de evolución, y que desde hacía 30 años tenía un canal de desagüe del pluvial como Clavarino que estaba prácticamente en contacto, y bueno, y fortuitamente se rompió. Y lo que también la gente valora es, más allá del momento tan angustioso, es no bajar los brazos, no quedarse quieto, asistir a todo el mundo hasta lo imposible y arreglar el problema, ¿no? Eso también tiene una particularidad, porque de eso se sale más fortalecido también, ¿no? Y también vivir, Seba, casi les diría que de 8 años, evidentemente 7 desde la macroeconomía la vivimos en crisis. Y sin embargo, la ciudadanía, pasando una crisis por momentos muy angustiantes, quizá como la que estamos viviendo ahora, quizá como la que se vivió en el 2017-18 también, que fue muy dura, cerrando los negocios, las pymes, en la Argentina 25.000 pymes cerrando en esa época, es que veían en la ciudad que la ciudad seguía avanzando. Yo creo evidentemente que la sociedad siempre vio en estos años, toques el tema que toques en materia de poder crecer, una ciudad que no paró de crecer. Eso te iba a preguntar, porque entre ese episodio del que hablábamos recién y el 65% de 2019... ¿qué sentís que pasó? Porque hay un porcentaje histórico de votos, hay una victoria muy contundente. ¿Qué sentís que hubo en el medio? ¿Qué cosas crees que la gente valoró más de la gestión? Había, ya les digo, un gobierno que no paraba en ese momento tampoco de tratar de conectar con la gente, de luchar por las cosas, tuviésemos o no tuviésemos financiamiento grande desde afuera, como nos pasó durante mucho tiempo, hacer que un peso lo pudiéramos estirar acá y valiera por 10, y estar todos los días haciendo pequeñas obras y algunas más simbólicas, ¿no? Porque recordar que en ese momento llegaron también algunas de las obras que quizá más marquen la gestión nuestra de los 8 años, ¿no? Y la gente veía que
frases que se empezaron a transformar como en cotidianas. Bueno, te puede gustar más, menos, podés pertenecer o no en simpatía al partido político, o podés pertenecer a otro, pero había un reconocimiento, che, se labura con honestidad, no falta ni 10 centavos y nosotros salimos a la calle y sabemos dónde está la plata de los impuestos. Que para una sociedad también como esta tiene un valor importante. No paraba de suceder, creo que hasta el día de hoy, que viene alguien que dejó de venir el año anterior y vuelve este año y se encuentra con una ciudad que está diferente. Y vuelve a la otra temporada y te dice. Y teníamos agenda, Seba, eso es importante, ¿no? Yo me encuentro muchas veces reflexionando sobre la agenda que la política en Gualeguaychú tenía en el 2015 y empiezo a pensar lo que sucedió después y los grandes temas de esa agenda o se solucionaron o se encararon para trabajarlo. En agenda estaba amarras, estaba el glifosato contaminando nuestros ecosistemas y la salud, y las luchas contra los niños que tenían cáncer, ¿no es cierto? Y cómo revertir eso. Se hablaba del abandono de la Delfina, el abandono de la casa de Fray Mocho, los 20 y pico, 30 años del elefante blanco que parecía que era el predio del ex frigorífico. Puedo enumerar así de todo. Les dije, ¿no? El dispensario lactante, no sé, quiero acordarme de todo lo que... Y te pones a pensar y se fueron sembrando todas las cosas para hacer que todo eso el gobierno lo tomara, lo transformara, lo diera vuelta como una media y lo pusiera al servicio de la sociedad. Por ahí en el medio, críticas, ¿no? Que es un gobierno muy de izquierda y sí, participa demasiado. Yo te hablaba hoy de la cuestión recurrente del vínculo con el sector privado. Otra de las críticas a estos 8 años es ideologizar todo y que el gobierno o que tu gestión ponía por encima la cuestión ideológica y que eso como que le tapaba los ojos para hacer determinadas cuestiones. Vos no lo ves así, evidentemente. No, yo creo, a ver, es un gobierno nuestro o un proyecto político que seguirá siendo un proyecto muy basado en las ideas, ¿no es cierto? Pero no transformemos ese concepto en un concepto negativo. Al contrario, no cerrado en una ideología o de una ideología del siglo XX, no, al contrario. Participando, como dice nuestra Constitución, de la vida partidaria y entendiendo a los partidos políticos como entidades fundamentales de la democracia, cuestión que me encantaría que pasara en todos los partidos, que siempre los partidos estuviesen abiertos y en plena participación, plena ebullición. Fui también por dentro de lo partidario y de lo ideológico muy crítico de muchas situaciones, que también permitiese que nuestro proyecto local, planteara quizá cosas que la propia ideología de nuestro partido quizá no tomaba o no veía o no quería ver o en su antiguo legado no había estado presente, como por ejemplo a gran escala la cuestión ambiental. Más allá de algunos posicionamientos de Perón, miren lo que hago, 70 años atrás, la carta a los pueblos, la carta ambiental a los pueblos y demás, algunos posicionamientos, por lo general, el movimiento justicialista no ha sido muy apegado a las luchas ambientales. Y con esto no quiero criticar a nadie en particular, porque sería medio difícil, pero digo, si lo veo como un paquete global, no tiene muchas veces en su agenda programática las luchas ambientales. Y para nuestro gobierno fue una bandera fundamental. Y en una lucha ambiental, que es como discutir el modo de vida del ser humano, el modo de cómo produce, el modo de cómo se relaciona, encontrás muchos a favor y muchos en contra. Entonces algunos dirían, está muy ideologizado. Yo les digo, si el fruto de tener fuertes ideas es que la gente viva mejor y pueda tener conquistas, que los que no eran escuchados sean escuchados, que los que no tenían derecho tengan algún nuevo derecho, que las cosas que nos parecían desidia dejen de serlo. Y yo doy por bienvenida las ideas entonces y discutirlas. A mí siempre me gustó mucho, siempre en un marco de respeto, discutir ideas. Y por eso siempre digo al que discute ideas políticas, me gusta verle la cara, porque qué mejor cosa que discutiéramos programáticamente. Miren, ahora escuchaba capaz que son rumores, ¿no es cierto? Nosotros estamos hace 5 años como ciudadanía, con ordenanzas aprobadas y demás,
luchando por tener un nuevo parque industrial, con una sola motivación, es que muchísimos empresarios locales que no tienen la posibilidad de despegar la puedan tener. Es una intervención del Estado. Miren qué productivo entonces que puede ser el Estado si te genera las condiciones para que el privado se desarrolle. ¿Y qué me vas a genere decir empleo? que escuchaste rumores? He escuchado algunas ideas que eso no progresaría. Después de 5 años de inversiones, de trabajo, de esfuerzo, de todo el plano administrativo. La próxima gestión creo que está más basada en un centro de logística que en un parque industrial. Bueno, sería verdaderamente una picardía y el pueblo de Gualeguaychú tendrá que ver realmente si eso le terminó conviniendo o no. Yo creo que el proyecto del Parque Industrial Nuevo de Industria Sustentable es un proyecto muy grueso, realmente, que está muy trabajado, que participaron desde la técnica múltiples cuadros técnicos para desarrollarlo, que cumplió todas las etapas locales, provinciales y nacionales, que está en pleno desarrollo y que tiene el único objetivo de generarle más posibilidad de trabajo a nuestros jóvenes y que nuestras empresas que están radicadas dentro de la planta urbana, que nunca pudieron despegar, que algunas son pymes que si no tienen un acompañamiento no van a poder despegar nunca, y una pyme que tiene hoy 2 empleados y funciona en el medio de la ciudad y que ya está quedando a contramano, si no tiene condiciones, un predio y una infraestructura, no va a poder pegar nunca el salto. Y a su vez esa pyme, pegando el salto, se transforma en una empresa que quizá de 10 empleados pasó a tener 50, que ese es el sueño que tenemos y que teníamos cuando se dio el origen. Y si la próxima gestión no lo desarrolla, está en todo su derecho de desarrollar su propio programa de gobierno, la gente lo interpretará después, ¿no es cierto? Lo valorará después. Viste que hay una frase que dice segundas partes nunca son buenas, Sí. Se usa mucho para el cine. Y hay quienes dicen no es lo mismo la primera gestión que la segunda gestión de Piaggio. Como que bajó la intensidad, como no fue lo mismo. ¿Vos sentís que están iguales? ¿Te gusta más una que otra? ¿Qué mirada tenés? ¿Lo dividís en dos al gobierno o lo ves como una película de 8 años? Es una película sola, pero vivimos momentos muy diferentes. Primero, Seba, sería muy difícil separar la segunda gestión de los casi 2 años de pandemia, ¿no es cierto? Verdaderamente en la pandemia entramos todos en el planeta en una locura, por lo menos una generación como la mía que no tiene precedente. Salvo, no sé, me imagino algo tan drástico como haber vivido en plenitud, no sé, los tristes años de la dictadura. No recordamos, la guerra de Malvinas, no sé, digo algo tan extremo, salvando las enormes diferencias, que genere tanta inestabilidad, tanto sufrimiento, tanta complicación como la pandemia. Entonces me es muy difícil separarla. Estuvo muy dominada los 2 primeros años por eso, que era todo el día estar tratando de trabajar corrido del plan para los segundos 2 años, y era todo el día tratar de ayudar a la gente, en definitiva, cubriéndolo con cuanto... Entonces, la agenda programática fría que a uno le gustaría tener, iba teniendo que estar todo el día solapada y pisada por las urgencias. Pero sacando eso, también fue muy diferente porque nos propusimos diferentes cosas. Y también fue muy diferente porque el nuevo gobierno nacional le dio mucha cabida a muchos proyectos que teníamos que no habíamos conseguido financiamiento en el otro. Y sin ánimo de solamente querer diferenciar uno con otro, si diferencio el gobierno de Macri y el de Alberto para con Gualeguaychú, debo decirles en términos objetivos, no tuvo nada que ver uno con el otro, ¿no? En el gobierno actual de Alberto Fernández, nosotros pudimos conseguir muchísimo más financiamiento para la ciudad de Gualeguaychú. Después, cada cual le pone la valoración que sea, ¿no? Si el gobierno de Alberto fue malísimo, fue buenísimo, no, yo soy objetivo en lo que pasó. Hay una visión, me parece que del común de la sociedad, que ve en el de Macri y en el de Alberto Fernández 2 malos gobiernos. Claramente, y yo lo conté. Para la ciudad fue mucho más positivo el de Fernández que el de Macri. No tiene comparación, solamente en términos numéricos, a nivel de proyectos que pudieron hacerse y terminarse y otros tantos que están en marcha, ¿no? No tiene comparación, el esfuerzo claramente lo hicimos en los dos, en aquel, reitero, que sea valoración de los que quieran, yo tengo mi opinión,
También he dicho, esta Argentina de Alberto Fernández o esta Argentina del pueblo argentino verdaderamente no está buena. Y esta situación no es la que queremos y finalmente va a terminar, por lo menos como periodo de 4 años, aunque busquemos la crisis, la encontremos claramente en el atrás, en la pandemia, en la guerra, en todos los condimentos que se le fueron solapando al gobierno de Alberto, verdaderamente no se lo pudo revertir, no se pudo encontrar finalmente un camino, puede haber estado comenzando o no, un camino que permitiera por lo menos estabilizar de lo que más, una de las cosas que más define la vida de la gente común, que es la macroeconomía para el poder adquisitivo del bolsillo del trabajador, de la gente en general. ¿Sentís que un poco le cobró la cuenta a la gente sí, totalmente. Con las últimas elecciones? Sí, porque en realidad es un gran problema tener que ratificar con tu voto quizá una situación con el ministro de Economía siendo el candidato, la gente también muchos años de no estar pasándola del todo bien. La Argentina estuvo mejor, es lo que muchas veces dije cuando vamos a lo pragmático. La Argentina en los años atrás, muchas veces objeto de múltiples críticas, Néstor, Cristina y quizá alguno que también defiende, no sé, algún momento de Menem, no sé, por decirlo así, con el comienzo de la convertibilidad, la macro tenía algunos momentos numéricamente, independientemente de que se estaba endeudando el país, se estaba privatizando todo, ¿no? Pero sacando eso, la gente la pasó mucho mejor en otros momentos. Sí. Bueno, hace 7 años que veníamos de mal en peor, ¿no es cierto? Es muy difícil que, teniendo una herramienta tan linda como la democracia te permite, que es poner el voto, y el mal humor que generó en todo el mundo, ¿no? Angustia, mal humor, que yo puedo encontrar, quizás vos y cualquier otro puede encontrar, sí, pero es muy difícil, ¿no? Vivir con una deuda, muy difícil con el condicionamiento que te va poniendo el FMI, muy difícil con varias bombas que estaban activadas, ¿no? No sé, solo poner el ejemplo de las LELIQs y la emisión de dinero, y sin complejizarla en materia económica, no era fácil, porque ni siquiera eso se traducía, ni siquiera eso que podía haber sido una bomba, como fue finalmente la convertibilidad en la Argentina en los 90, no se traducía en la gente. ¿Y eso tuvo una afectación sobre la elección local? ¿Sentís que, digamos, ese pagaré lo tenía también el municipio? Digo, que un poco por arrastre, por ir a la par de las nacionales. Yo puedo dar ahí mi opinión, ¿no es cierto?, por lo que hablaba y sentía antes de las elecciones con la gente en general. Generalmente lo que vos decías al principio, Seba, nuestra gestión fueron 8 años de mucha intensidad y eso generó una alta valoración en el promedio de la gente, ¿no? No es en vano que a nuestro proyecto político, después de haberlo visto trabajar 4 años, lo votaran como nunca en la historia se acompañó a un proyecto político. Y si te pones a pensar, siempre lo digo, desde el objetivo, numéricamente, vos me preguntabas en etapas, la segunda etapa hicimos casi el doble de lo que hicimos en la primera, en términos objetivos. Lo ve la gente, solamente hay que salir, recorrer y verlo. En todo, en agua, en cloaca, en calles, en iluminación, en espacios públicos, en centros de salud, en museos, en lo que vos quieras ver en estos mercados. Entonces, no pensar que hay un impacto, después de la graduación quedará ya hoy contrafáctico, ¿no? Pero no pensar que hay un impacto en el enorme malestar en términos generales que había para con el gobierno nacional, el hartazgo, llamémosle todo lo que se hablaba también periodísticamente en la previa, un rechazo a la política, ¿no es cierto? Muchos años de crisis te van generando descreimiento con la política. Vos, ¿en quién vas a creer en tu país si ya no es un ratito, no es una crisis? Bueno, son muchos años, ¿no? Yo me acuerdo de haberte contado en un programa que estábamos charlando, yo no recuerdo crisis de este tipo, medias que son como, viste, como una suerte de, que van estrangulando la situación, tan largas en la Argentina. Ha sido como una agonía, ¿no? Claro, porque las crisis bravas, todos tenemos para recordar, pero la hiper del 89, el 2001, poner como las más grandes, ¿no? De últimas que nos quedan en general. Me seguí en ese sentido. Después para atrás podés ir otras más. Pero bueno, ocurrieron, reventaron, traían una previa y duraron un coletazo mucho más grande hasta que el país pudo ordenarse un poco.
pero así... Lo peor de hecho es que como que no termina de No, no explotar, termina. Ojalá terminase. Ahora, no va a terminar porque... Entendiendo o poniendo en la mesa del análisis el peso que tuvo el contexto nacional, ¿sentí que se cometieron errores en el plano local? En la militancia de la campaña, en los armados, Sí. digo, hubo el no haber internas en el peronismo, el no haber jugado una interna. Yo puedo decir hoy, Seba, que vea, cuando te toca perder, cuando te toca ganar, nosotros ganamos varias, ¿no? Ganamos muchas elecciones. Cuando te toca perder, y bueno, cuando ganás, reflexionás sobre cosas que hay que mejorar de las que fuiste haciendo, como una carrera o como un partido de fútbol, para los que amamos el fútbol, digo, ¿no? Vos ganás 5-0, podés repreguntarte si al lateral derecho era justo el acorde o no, ¿no es cierto? Pero evidentemente queda para otro momento, sí. Seguramente, ¿no? Cuando perdés, te preguntás todo, ¿no? Te lo preguntás vos, se lo pregunta a todo el mundo, y cuando a su vez lo sentís finalmente, porque nuestra idea grande era poder continuar. Nuestro proyecto político hizo, como en todas las veces anteriores, hizo una propuesta, ¿no es cierto? Y nos tocó perder. La gente eligió otro por poquitos votos y la gente eligió otra cosa, y eso genera mucho dolor. Sobre todo porque había mucha perspectiva de futuro, de seguir profundizando un montón de temas que iban como en el medio. Vos en la radio me dijiste hace un tiempo, naturalmente, en pleno fragor de la campaña, la gente va a valorar la transformación de la ciudad. ¿Sentís que no se valoró lo que vos pensás se debería haber valorado o pasó otra cosa? Mirá, a ver, yo siempre soy muy honesto en lo que siento. Siempre cuando, o mejor dicho, a nosotros la primera vez que nos pasa así, pero yo tenía una expectativa diferente en la valoración de la gente, o esperábamos un apoyo más grande, ¿no? Que pudiesen escindirse algunas cosas, como siempre pasa en este juego democrático. Pero también siempre entendí cómo es esto, ¿no? De qué se trata esto. Y me cansé de decir, mirá, ni cuando ganás sos muy, ni tan. Y siempre está... Ortega y Gasset era el filósofo, el español, que decía, uno es uno y sus circunstancias. Ojalá pudiésemos jugar el partido solitos, como nos parece a nosotros. No, se cruzan un montón de variables a la hora de que el pueblo decida. Entre esas, todo lo que no le guste de lo que está valorando también el gobierno local. Y quien quiera del otro lado dar vuelta a la proposición y decir, che, no, todos los que no votaron la continuidad del gobierno local es porque no lo querían en absoluto. No, tampoco es así, ni lo uno ni lo otro. Se cruzaron un montón de circunstancias. También una de las cosas que siempre reconozco, 8 años genera mucho desgaste también, en general. El desgaste a nosotros no nos sacaba la energía, ni las ganas, ni los planes a 5, 20 o 30 años que teníamos. Pero también desgasta, ¿no es cierto? Es lógico, y sabíamos que qué mejor que ser de Gualeguaychú y ser jóvenes, participar de un proyecto político, asumir todo lo que implica eso, que es resignar todo lo que uno tiene en su vida. ¿Y ese fuego del espacio político del piaggismo sigue ahí, más allá de la derrota electoral? Pero por supuesto, ahora obviamente reconfigurando absolutamente todo, porque pasamos a partir del 10 de diciembre ser oposición política primero en lo local, en un contexto donde también nuestro movimiento político mayor, más grande, perdió la provincia, perdimos el país entero, ¿no es cierto? Y reconfigura todo. Pero las ideas, las ganas, las convicciones, desde otro lugar, seguramente, desde el llano. Yo siempre dije, miren, yo sé que participamos y jugamos, y es el todo por el todo, ¿no? Me tocó, a mí particularmente me tocó que cada vez que participé en una elección, fui por el todo, ¿no es cierto? El todo o la nada, ¿no? Sí. Bueno, este fue un caso. Y te tocó perder. Y no digo, cuando yo iba como intendente, si perdía me tenía que ir a mi casa, como corresponde. ¿Y ahora qué viene para vos? Bueno, en lo personal, yo les conté, yo termino el 9 a las 12 de la noche, el 10 del domingo, el lunes empiezo a trabajar como médico. Lógicamente porque tengo que
trabajar, también de lo que trabajé siempre antes, ¿no es cierto? Para lo que me formé, que es mi vocación. Más allá de que soy abogado, digo, lo primero que hago es volver a la medicina, que es lo que también es una gran pasión para mí. Siempre tuve en claro, y me lo han escuchado decir varias veces, no ahora, ¿no? Lo mismo me pregunté cuando iba o no a participar en el 19. Si participo, me toca ganar, lo hago con 100% de exclusividad. Si participo y me toca perder, vuelvo a lo mío. También siempre fui un poco de entender que no veo tanto la política como un ad eternum, aunque suene a veces medio a contramano de lo que por ahí pueda empezar. No criticando al que lleva 40 años en la política. Pero vos ahora volvés al famoso sector privado. Sí. Había uno por ahí diciendo que yo no conocía el sector privado. Miren, es de donde vengo, o sea que no hay problema. ¿Volverías a ser intendente? ¿Te gustaría? No lo pienso ahora en absoluto. Pues verdaderamente se muy habló en esta última campaña de un futuro tuyo peleando por la gobernación, pero digo, el tema, viste que hay gente que dice, no sé, creo que Juanjo Bailo, creo que es un caso que Juanjo te dice, bueno, esa etapa ya está cerrada en mi vida. Sí, hoy yo siento dejás lo la puerta mismo. abierta. No dejo la puerta abierta, o sea, no lo puedo, es algo que no puedo contestar ahora. Para mí, sí, yo puedo decir, estos 8 años, me quedan todavía 5 o 6 días, estos 8 años fueron maravillosos. Recontra, repleto de desafíos humanos para mí, de gran crecimiento para mí. Lo hice con una enorme honestidad intelectual. Intenté siempre, hasta en los peores momentos que me sentía también, porque soy un ser humano, lógicamente, intenté nunca perder la cordura, nunca perder la calma. Fui muy acompañado por mis seres queridos. Siempre me puse una mochila al hombro de que quería seguir siendo el mismo que era antes. Y bueno, vivo en el mismo lugar que viví desde que tengo mi casa, tengo mis mismos amigos, me junto y hago las mismas actividades y sueño volver a las mismas actividades. Viene también para tu familia una nueva etapa, está por acá correteando tu hija, que tiene 7 años, es decir, nació adentro de esta etapa de tu vida. Ella ya nació y yo ya era intendente, claro. Bueno, y los otros, los que son un poquito más grandecitos, son re chiquitos también, ¿no? Y qué sé yo, mis primeras ya actividades en el armado político, la construcción, que la hacíamos hablando con la gente, tomando mate, no teníamos absolutamente nada y era todo sueños, la hacía con el Bauti sentado así, chiquito, tengo fotos todavía de eso. También yo, bueno, tuve mucho acompañamiento de ellos, pero tengo mucha necesidad también de reencontrar ese equilibrio, de vivir más cosas, de poder vivirlas sobre todo, vivirlas más en plenitud yo mismo. Yo siento que tengo muchas ganas también de eso, también retribuirle a ellos tanto acompañamiento, ¿no? Porque verdaderamente, sobre todo mi señora, mi familia, mi mamá, mis hermanas, mi padre también o sea, tuvo una gran plenitud y con algunos inconvenientes ya de salud por la propiedad, vivieron siempre, nunca me preguntaron, che, loco, esto no me gusta para nosotros como familia, o te parece, y siempre un gran acompañamiento que yo me pudiera desarrollar, me acompañaron en todas, ¿viste? Más preocupado ellos que yo a veces de los temas, y eso a mí me da una gran felicidad. Yo siempre les digo, miren, yo tenía muchas ganas de que nuestro proyecto político ganara, con Martín Roberto, siguieran profundizando, estaba todo el equipo impecable y verdaderamente es una suerte de dolor que lo tenemos adentro, lo vamos a ir procesando con el tiempo. Pero todo el mundo sabe que nosotros podemos dormir tranquilos, ¿no es cierto? Después podías estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Tengo una tranquilidad plena, ¿no es cierto?, por la forma. Porque quizá también esa suerte de vehemencia en los posicionamientos hizo que se fuera más transparente, quizá aparte, más aún de lo que la política a veces mostraba, ¿no? Yo les digo a los jóvenes siempre, no importa, votés, viste que los jóvenes andaban, que Milei, que Massa, que la Bullrich, bueno, mirá, no importa. Lo que sí, hasta amigos me pasaba del Bauti, ¿no? Lo que sí no dejen nunca porque digan, y este es un chorro, y aquel un coso, y aquel es agente de la CIA, y el otro trabaja para la embajada, lo que quieran decir,
pero la política no es la que te roba. O sea, crean en la política. La política es la que te puede permitir a vos, quizá como joven, largar todo lo que tenés para dedicarte a tratar de transformar la vida de la gente. Eso, Seba, tiene un valor muy grande. Y yo tengo muchas ganas también de volver con los míos. Miren, Seba, mis amigos son los mismos amigos de siempre. La política también me permitió conocer muchísima gente que le tengo mucho aprecio y respeto hoy en día. Pero los amigos de toda la vida siguieron siendo los mismos, ¿no es cierto? Me bancaron en todas, ¿no es cierto? Quiero volver también a poder disfrutar más con tranquilidad con todos ellos. Tengo que ir cerrando, te quiero hacer 2 preguntas más antes de terminar. Si salimos y recorremos la calle y preguntamos por Martín Piaggio, ¿qué pensás que dicen los gualeguaychuenses hoy? Bueno, lo tienen que decir ellos, ¿no? Es muy difícil promediar. Yo creo que la gente en general va a configurar, cuando lo recuerde al gobierno en general o a mí como intendente, un gobierno que hizo. Con lo que tenía siempre hizo. No nos quedamos nunca quietos. Ahí yo le debo mucho le debo a mi equipo, ¿no? A todos, del primero al último. Cuando yo podía ir adelante, iba adelante. Cuando yo me quedaba un poco, me llevaban a la rastra ellos, ¿no? Un equipo que la gente va a recordar, un gobierno que hizo. Después quizá puede haber algún sector que diga, mirá, lo que hizo justamente lo que yo no quería, o lo que no me gustaba, o lo hizo y no estoy de acuerdo con cómo lo hizo. Pero un gobierno que siempre haciendo con un solo fin, que es vivir en una ciudad un poquito mejor. Todos los días vivir en una ciudad un poquito mejor. Y también está la realidad de que cuando vos hacés, también metés la pata, ¿no? Cuando vos hacés y hacés y hacés, también no todas las cosas salen, ahí aparecen quizás los errores, ¿no? Es la última que vamos a hacer en estos 8 años, por ahí tenemos alguna más en estos días en la radio, pero esta es la última. Lo primero que quiero es agradecerte yo porque laburamos con mucha libertad durante estos 8 años y no es menor. Jamás tuvimos ningún tipo de condicionamiento y eso desde el laburo que hacemos nosotros los periodistas es muy valorable. Y me gustaría que cierres diciendo vos quién es Martín Piaggio. Los gualeguaychuenses te conocieron en este rol de intendente durante 8 años. Pero si vos tuvieses que describirte, si tuvieses que decir Martín Piaggio es, ¿qué dirías? Y bueno, no, qué sé yo, no es fácil, ¿no? Porque también me fui creando una relación con la gente que estaba en toda mi vida, digo, ¿no? Desde chiquitito, que estaba vinculada a diferentes cosas, ¿no? Al deporte, el ajedrez, el fútbol, el pádel, después el carnaval, ¿viste? Una historia muy grande adentro del carnaval, de las batucadas, en todos los clubes, todas las comparsas, la medicina, que ha sido también un tema muy importante aquí, desarrollándola en la ciudad. Y después los años como intendente. Yo creo que yo soy un tipo que labura, que lucha por un ilusionado, o sea, lucho por mis sueños, ¿no? No paro de creer en los sueños, ¿no? Que las cosas se pueden lograr. Solidariamente, pensando en los demás, las cosas se pueden lograr. Y siempre intenté siempre digo, pido disculpas a quienes no le pude llegar a las expectativas que alguna vez hayan depositado en mí. Pero sí, a eso les doy garantías. Mire, la garantía es que siempre quise laburar para que la ciudad esté mejor. Resigné mucho, ¿no? Resigné mucho de mi vida profesional, sobre todo, para poder estar acá. Y lo hice convencido. Me voy de la misma manera, Seba, que llegué. También eso está bueno, en el sentido, no le debo nada a nadie, no me debe nada a nadie a mí en particular. Con todos hice la relación que yo podía llegar a entablar. Defendí siempre los ideales que tengo. En muchas siento que triunfamos y en otras que no pudimos. Y ojalá que la gente piense de mí o de nuestro proyecto político como una garantía de que se puede creer. Hayan votado o no, antes, en la primera, en la segunda, ahora no, lo que fuese, que puedan sentir que se puede, porque Gualeguaychú necesita también de gente comprometida, del partido que sea, necesita de gente comprometida para hacer, la tuvo siempre Gualeguaychú,
Lo tuvo siempre gente comprometida con su ciudad, no solo con su vida particular, sino con su ciudad. Ojalá que la gente lo recuerde así, ¿no es cierto? Porque siempre me ha quedado en el último tiempo, Seba, que hice una suerte de valoración. Yo también tuve que hacer cómo quedo también en lo personal, en el debe y el haber, ¿no? De mi propia vida. Y digo, yo quedo con un saldo muy positivo, ¿no? Un saldo de, se podía, es verdad que se podía. Es verdad que cuando era joven, adolescente, quería tratar de transformar todo lo que se me pasaba por adelante, se puede, humanamente se puede luchar por estar un poquito mejor. Y lo digo con total naturalidad, se puede creer que se pueden transformar las cosas. Un mensaje para los jóvenes también, ¿no? Del partido político que sean o de la visión que tengan. Y me lo voy a quedar para toda la vida eso. Martín, muchas gracias. Gracias a vos, Seba.